Hola, muy buenos días a las personas que se están recién conectando. Vamos a esperar un par de minutos hasta que se sigan conectando otras personas. Gracias por participar en esta segunda sesión de enlaces y bueno, en breve continuamos. Hola, nuevamente por acá, muy buenos días. Esperando se encuentren todos bien el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión de enlaces, el valor de transferir. Agradecemos a todas las personas que asistieron en nuestra primera sesión y hoy están acompañándonos y aquellas personas que están conociendo esta campaña el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Drinot, soy periodista del Centro Nacional de Excelencia de la Industria de la Madera, CENAMAT, y estaré moderando esta actividad tal cual como la moderé en la primera sesión. Antes de comenzar, me gustaría hablarles un poco sobre esta campaña, Enlaces. ¿Qué significa? ¿Qué es? Es una campaña de divulgación científica que nosotros hemos preparado para poder adentrarnos en todos los atributos relacionados con la madera y todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, todo el ciclo de vida de la madera y para poder de alguna manera conectarnos y conocer el conocimiento general y técnico y derribar los mitos y las barreras de acceso a la información. Sabemos que la madera en los últimos años ha tomado bastante fuerza por temas de sustentabilidad y para contrarrestar el cambio climático. Y es por esto que nosotros desde el centro decidimos crear esta campaña para hacer una especie de divulgación científica y difusión de todos estos contenidos. Entonces, a través de esta campaña nosotros entregamos diferentes productos como infografía para mostrar de repente temas de sustentabilidad, desarrollo de bioproductos, construcción con madera. Entregamos también material pollo técnico, webinar en vivo, como lo que estamos viendo el día de hoy, y artículos científicos y artículos periodísticos. Hacemos esta entrega todos los viernes eh, y estos temas están avalados por nuestros expertos reconocidos a nivel nacional e internacional. Ahora bien, en esta oportunidad nosotros hablaremos sobre las herramientas del manejo forestal para la industria de la madera, como parte de las primeras líneas de investigación de nuestro centro de investigación. Entonces, les recuerdo que sus micrófonos van a estar silenciados, sus cámaras también van a estar apagadas para no interrumpir con la presentación. Sin embargo, todos podrán ver en la parte de abajo de Zoom la casilla de preguntas y respuestas habilitada. Durante toda la actividad ustedes podrán
presentar sus dudas y al finalizar la presentación de la doctora, nosotros vamos a leerlas para que ella proceda a responder. Entonces, sin más preámbulo, eh, les presento a la doctora Verónica Lowe. Ella es ingeniero forestal egresada de la Universidad de Chile. Cuenta con un máster en Administración Pública y Medioambiental en Recursos Naturales de la Universidad de Harvard y es doctora de Biociencias y Ciencias Agroalimentarias. Actualmente conforma nuestro equipo de investigación de, de la línea de sustentabilidad y productividad forestal y ella potencia esta línea a través de sus artículos científicos, estudios, proyectos relacionados con el manejo forestal. Y bueno, como para darles un pequeño abreboca de lo que va a ser su presentación, como vemos en pantalla, ella hablará sobre las ventajas y beneficios que ofrece el desarrollo de plantaciones mixtas a la calidad y capacidad productiva del sector forestal nacional, alcanzados de la mano de arboricultura de calidad y el estudio de necesidades y potenciales de diversas especies. Entonces, sin más que agregar, bienvenida, Verónica, adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Gracias a Senamat por constituir este equipo de trabajo maravilloso y por también dar la oportunidad de que tanta gente se informe y empiece a acercarse al mundo de la madera. Así que muy contenta de estar aquí con ustedes aportando un granito en ese sentido. Entonces yo comparto mi pantalla y empezamos la presentación, ¿no es así? Así es, Verónica, adelante. El tiempo es tuyo. Bueno, tal como les decía Jessica, vamos a hablar sobre las herramientas de manejo para la industria forestal, obviamente, y empiezo con una pequeña introducción, que es un tema que se está hablando más últimamente. ¿Por qué es importante diversificar? Por varias razones. En primer lugar, hay menores riesgos bióticos, es decir, de plagas y enfermedades, y abióticos. Cuando hay mayor diversidad, se enfrentan mejor, por ejemplo, problemas de sequías, de vientos fuertes, de tormentas, en fin. Y hace que estos riesgos se vayan distribuyendo en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, puede afectar más un sector o una especie y otras no, y también en el tiempo, considerando la escala de desarrollo de las distintas formaciones. También, por lo tanto, reduce los riesgos económicos y permite enfrentar mejor las fluctuaciones de los mercados. Ustedes saben que los mercados, todos los mercados tienen fluctuación de precio, la madera no escapa a eso, y cuando uno tiene distintos productos de distintos valores, en general no todos sufren de la misma forma un embate dramático de una baja brusca, por ejemplo, ¿ya? Y se considera también una clave para la adaptación al cambio climático. Hay muchos estudios y cada vez más que están haciendo referencia a esto, a que sistemas más diversificados, plantaciones mixtas, bosques mixtos, tienen una mayor resiliencia, una mejor recuperación. Entre los beneficios que podemos citar son nuevos productos y más productos, no solo los tradicionales, digamos, mayor estabilidad en los mercados internacionales, como decíamos, ecológicamente permite maximizar mejor el uso del sitio, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, un paisaje más hermoso, más atractivo, menores pérdidas por enfermedades y otras que incluyen captura de carbono, producción de agua, conservación de suelo, hábitat para fauna, entre muchos otros. Ahora, Chile, sería bueno que si pueden lean, hay un libro muy lindo de Benjamín Suercasó que se llama Chile y su loca geografía, ¿no? Ahí describe muy bien, pero tiene este conjunto de ambientes, tenemos 40 grados de latitud, de diferencia en latitud, por lo tanto muchos
sitios distintos, muchos sectores que tienen aptitud para diferentes especies. Ahora, ¿cómo podemos diversificar? Existen varias formas de hacerlo. Podemos diversificar aumentando la distribución geográfica. Ustedes saben que en Chile está bastante concentrado, todo el desarrollo forestal se concentra en la zona de las plantaciones tradicionales y de los bosques nativos, pero Chile es bastante más grande que eso. Entonces, primero, en términos geográficos. Segundo, en términos de especies. Nuestra industria forestal se sustenta prácticamente en dos especies, pino radiata y eucalipto globulus. También hay uno o dos eucaliptos más, pero esencialmente en términos porcentuales estamos centrados en 2 a 3 especies. Y además, también podemos modificar los modelos productivos. Normalmente lo que se aplica en Chile se llama plantaciones industriales, que se basan en tratar de producir la mayor cantidad de madera en el menor plazo posible, lo cual es muy racional, digamos. Pero existen otros modelos y también vamos a echar una miradita a eso. Otra concentración que existe en el país es también a nivel de empresas. Hay pocas empresas que hacen la mayor cantidad de, digamos, de las exportaciones, de la elaboración de la madera. Las pymes son importantes en términos de superficie de plantaciones que tienen y de número, pero hay un desafío importante en integración de otros actores socioeconómicos al desarrollo forestal también. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de madera de calidad. Esto es un nogal común, el nogal de las nueces, solo que cultivado para producir madera. Y esta es una madera que tiene una historia de siglos, muy apetecida para muebles, muy hermosa. Y ahí ustedes ven lotes que están a la venta y en los cuales ven que tienen diámetros menores, diámetros mayores. En el fondo se vende el lote de la producción de un cierto sector. Y aquí son imágenes para que vean las características. Son maderas tan valiosas que se venden empezando el tronco entero. Si se acerrea, se vende como ustedes lo ven, el tronco armado, ya vamos a ver por qué un poquito más adelante, y sin dimensionar, ¿se fijan? Está tal cual incluso con corteza. Y ahí ustedes ven los largos también. Los largos también son diferentes. ¿Por qué? Porque la idea es aprovechar el máximo de la madera producida. Si un árbol tiene un largo mayor, será mayor. Es menos estandarizado que la madera para construcción, por ejemplo. ¿Y a qué se destina esta madera? A muebles, a instrumentos musicales, a decoración de interior, a chapas decorativas, en fin. Es una numerosos aplicaciones que son de un mayor valor agregado, digamos, pero la madera en sí también tiene un valor tan alto que ya en sí tiene un valor agregado importante porque producirla no es fácil. Ahora, es importante que hablemos de la calidad de la madera. ¿A qué se refiere? Se refiere a ciertos parámetros de dimensiones y de calidad. Entonces, en las dimensiones, por supuesto, está el largo, el ancho de los troncos, y en la calidad están los defectos que tiene. Pero el objetivo, el uso final es el que define cuál es la calidad. Por ejemplo, eh, eh, para maderas de estas que yo les decía, de alta calidad, digamos, se prefieren trozas de 3 a 4 metros de largo, rectas, sin defectos, y a diferencia de lo que pasa con la madera para la construcción, del pino, del eucalipto, es que el ritmo de crecimiento tiene que ser lo más constante posible, ¿ya? Una madera, por ejemplo, yo les podría decir, veamos un ejemplo que no tiene nada que ver con la madera, pero por ejemplo, ustedes van a un hotel y los esperan con un lápiz así chiquitito, muy bonito, escribe bien, pero dura, no sé, dura muy poco, tiene una carga de tinta muy bajita. Tiene una calidad muy alta para el uso que se le da, que es la atención de un pasajero por un periodo, una estancia corta, ¿no? Es distinta a la calidad que yo quiero para un lápiz que me va a durar, no sé, un año o toda la vida. Lo mismo pasa en la madera. Entonces,
Entonces, la calidad depende del uso. Si yo quiero una madera para construcción, por supuesto que tiene que tener una calidad de fibra y de resistencia certificada para que las casas no se caigan, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver con eso. En este caso, estamos hablando de madera de calidad, que es para estos objetivos que decíamos de instrumentos musicales, de muebles, de usos de mayor valor. ¿Por qué se requiere y se busca que tengan un crecimiento regular? Ustedes saben, los árboles cada año forman un anillo de crecimiento. Acá vemos esto pasó entre un año, otro año y así. Y es bien difícil de que esto se mantenga regular en el tiempo, porque al inicio los árboles crecen más rápido, igual que los seres humanos. Al inicio el desarrollo es muy rápido, después existe un estancamiento. Cuando hay muchos árboles, empiezan a competir y los anillos se estrechan. Entonces hay una serie de condiciones que hacen que esto que se ve tan simple en esta imagen se cumpla. Y esto tiene que ver, la mayoría de los usos de mayor valor corresponden a chapas foliadas, o sea, no que se desenrolla el árbol como se hace para los fósforos, sino que se hacen como que fueran tejuelas, las tejuelas que se hacen para los techos, pero muy finitas, y para eso se usan unos cuchillos que son extremadamente caros, y para que los cuchillos no se dañen y hagan su trabajo a la perfección, la madera tiene que ser lo más homogénea posible. Ahora bien, hay muchos casos, aquí yo les muestro algunos, pero de crecimientos, por ejemplo, no circulares, en los cuales estas condiciones empiezan a dejar de cumplirse. Y por eso, no, digamos, es una de las cosas que se busca. Ahora, para ir armonizando, viendo cómo se dirige este desarrollo de un árbol que es un ser biológico, que tiene su vida independiente. En el fondo lo que hacemos es tratar de manipular su biología. Bueno, cuando uno hace una plantación o cuando cae una semilla en un bosque, hay tres etapas que se cumplen. El primero es que se forman las raíces. Yo o lo planto, en este caso estamos viéndolo como una plantación, pero si cae la semilla en el bosque es lo mismo. Las raíces crecen y se desarrollan y se establecen. Y ustedes van a ver alguna vez, hay plantaciones que se hacen y que pasan 3 años y los árboles están muy chiquititos y no han crecido. Y eso se debe a que está en la fase de formación de raíces, en lo cual la mayor actividad está bajo tierra. Y eso puede tomar, en algunos casos, 4 meses, en otros casos, 5 años o más. ¿Ya? Esa es la primera etapa de formación de raíces. Luego pasamos a la etapa en la que se forma la calidad de la madera. Y el objetivo de esta fase es tener un fuste alargado y recto, ¿ya? Porque es como la base, es el centro del tronco que después vamos a aprovechar. Y por lo tanto son importantes podas de formación y otras actividades. Y cuando ya se ha terminado esa fase de determinación de la calidad, empieza la fase de la cantidad, que es muy larga porque dura prácticamente toda la rotación, y que tiene que ver con la acumulación del diámetro. Cada año un anillo, y dijimos, ojalá con la mayor homogeneidad posible, no con estos cambios bruscos, sino con un desarrollo regular en su diámetro. Bueno, esto es lo que sería una troza muy linda, de buenas dimensiones y sin defecto. Ustedes la ven acá, una madera clara, sin mancha. En este caso es un nogal, pero podría ser cualquier especie de conífero latifoliada de alto valor. Muchas especies que cumplen estas características. Esto es el ideal, no obstante, perdón, y estas trozas se usan para hacer lo que yo les decía, las chapas foliadas que ustedes ven acá, en las cuales un árbol en la práctica se parte en muchas lonjitas, que son las chapas más caras. Y estas chapas se usan para hacer, por ejemplo, este tipo de muebles. Esto es una cocina hecha de nogal común. Entonces, claramente en el proceso se aprovecha mejor la madera y permite además hacer arreglos de que las distintas puertas tengan los mismos veteados, porque tenemos muchas chapas que tienen un dibujo muy parecido, ¿ya?
¿Y la industria qué requiere? Cuando una vez que lo pone en su catálogo, esta es una empresa italiana, y pone en el catálogo esta cocina, tiene que poder producir, no sé, 1000 cocinas iguales, porque la gente quiere lo que está en el catálogo, no una cosa distinta, ¿no? Bueno, lamentablemente muchas veces lo que pasa es esto, que la madera se empieza a trabajar y empiezan a aparecer estas manchas, que son defectos que hacen que se reduzca el valor de la madera de una forma muy importante. Ustedes se dan cuenta que si tenemos en cuenta el producto anterior que queremos producir, esto nos altera mucho el resultado. Bueno, la aparición de este tipo de defectos hace que hayan pérdidas en el valor de la madera desde 6 veces en el caso del cerezo, por ejemplo, hasta más de 30. El nogal, que es una madera que es cara y es muy sensible el precio a la calidad, por ejemplo, puede bajar de $2.800 por metro cúbico a 95. El cerezo unas 6 veces, el castaño 16 veces, en todo caso son pérdidas de valor muy altas, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver realmente los niveles de los precios. Estamos hablando de maderas que se venden a cerradas entre 600 a 2.800, dice aquí incluso más. Hay maderas que se venden, el cerval, por ejemplo, $10.000 el metro cúbico, ya son muy caras, versus el pino, por ejemplo, que son 100, $120. Son diferencias muy grandes y la pérdida puede ser muy grande, por lo tanto el ojo que tenemos que poner en la producción de esa calidad es también muy notable. Bueno, en términos forestales hay 3 herramientas, estamos hablando de herramientas, de manejo que nos permiten hacer distintas cosas y que pueden ser complementarias en distintos sectores. Está la más conocida, la silvicultura, después tenemos la arboricultura de cantidad y la arboricultura de calidad. Y vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Respecto a la silvicultura, es una disciplina con la cual se manejan los bosques, ¿no? Generalmente se aplica mucho a al manejo de bosques nativos. ¿Por qué? Porque estudia las relaciones entre los fenómenos rurales y las interacciones entre estas técnicas de cultivo idóneas y restablecerse que se han perdido. ¿Por qué? Porque es un equilibrio dinámico. La funcionalidad de ecuaciones, múltiples servicios que se pueden obtener de este uso racional. Eso es lo que buscamos. Que lo que se produzca hoy no afecte lo que se produzca mañana, no afecte negativamente. Ojalá que lo pudiera mejorar, digamos. Entonces, la silvicultura tiene una serie de técnicas que se aplican a esto que se llaman masas forestales. ¿Por qué? Porque pueden incluir plantaciones y bosques nativos para obtener una producción continua y sostenible de los bienes, no solamente de los bienes que son los productos, sino que también los servicios que demanda la sociedad. Por ejemplo, producción de agua, por ejemplo, captura de carbono. Y estas técnicas buscan garantizar 2 principios básicos. La persistencia, o sea, que continúe en el tiempo igual o mejor de lo que estaba, y el uso múltiple. Eso es, en un resumen breve, lo que es la silvicultura. Respecto a la arboricultura de cantidad, aquí ya nos vamos a plantaciones, en las cuales el objetivo es la producción de grandes volúmenes de madera de ciertas dimensiones. Queremos tener, por ejemplo, no sé, madera para pulpa. Aquí vemos, por ejemplo, plantaciones de eucalipto, álamo. Se trata de que las rotaciones sean cortas. No se da tanta atención a la calidad estética o tecnológica de la madera. Y se trabaja a nivel de conjunto de árbol. Por ejemplo, aquí decimos, todo se poda a 6 metros de altura. Todos son prescripciones para un conjunto. Perdón.
Y luego tenemos la arboricultura de calidad, que bajamos un nivel más y que busca producir madera que tiene determinadas dimensiones, se ponemos un objetivo, pero además que tenga ciertas características estéticas y tecnológicas. Por ejemplo, lo que yo les decía, un crecimiento regular. ¿Por qué? Por un tema de la resonancia de la madera para los instrumentos musicales, por ejemplo. También busca que las rotaciones sean relativamente breves, pero a diferencia de los casos anteriores se trabaja a nivel de un árbol individual, ¿ya? Y se asocia a productos de mayor rentabilidad para una especie. Aquí en la unidad, la ganancia por unidad producida por unidad de volumen es mucho mayor que en los casos anteriores. Y por eso también se acepta que sean inversiones mayores o dedicaciones mayores. Acá, por ejemplo, un caso, este anterior es un caso en Italia, esto es en Chile, y al cabo de 2 años y medio ustedes ven un desarrollo bastante interesante de una especie, en este caso es una plantación mixta, de una especie de alto valor, que es el currubra, asociado a un fijador de nitrógeno. Bueno, para aplicar lo anterior, en primer lugar, no existen recetas ni modelos, sino que la idea es que en base a la experiencia y la información, que obviamente ahí tiene que haber un profesional que la pueda manejar bien, se define cada proyecto. Lo interesante es que cada proyecto se pueda adaptar a las necesidades del propietario. Y en eso no hay límite, hay todo lo que se pueda requerir, se puede hacer. Se pueden hacer combinaciones de distintas especies, de distintos usos. Quiero tener animales, quiero tener cultivo intercalado, quiero tener madera, quiero tener frutos. Todo eso se puede hacer un diseño que satisfaga como guante, digamos, las necesidades de cada propietario. Y eso es muy bonito. No, es más difícil, obviamente, no, uno no tiene que seguir una prescripción así, mire, haga esto, 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 sino que exige una mayor dedicación, pero a la vez permite la creatividad y permite hacer un diseño de un modelo productivo que realmente satisfaga los distintos requerimientos de cada propietario o de un grupo de propietarios. Entonces, en los últimos años está superada la idea de producir grandes cantidades de materia prima. Lo que en realidad se busca no es maximizar los metros cúbicos por hectárea, sino que es maximizar el ingreso por hectárea, ¿no? Y la cantidad de dinero que voy a obtener. En términos de la arboricultura con latifoliadas de alto valor, o sea, las latifoliadas, no sé si todos saben, son las que no son coníferas, que no tienen las hojas como agujas. Buscamos maximizar la calidad de la madera mediante esas técnicas de cultivo. Porque es interesante, la madera de calidad siempre tiene mercado, los precios van subiendo, es como los bienes raíces. Y es aplicable por distintos tipos de propietarios o empresas. Y en Chile, los primeros proyectos que empezaron así a trabajar con una arboricultura orientada a obtener madera de alto valor se iniciaron hace ya más de 30 años en el país. Entre el 94 y el 2001, más de 30 ensayos experimentales se establecieron para evaluar estas técnicas de arboricultura, tanto en plantaciones puras como mixtas, desde la región de O'Higgins hasta los lagos. Bueno, los ensayos tienen un diseño experimental, generalmente con bloques al azar, para en el fondo obtener conclusiones que sean, desde un punto de vista estadístico, significativas. Y hemos estado haciendo mediciones periódicas a lo largo de los años. Hemos trabajado con especies exóticas y especies nativas, entre las últimas, por ejemplo, el avellano, que tiene una madera maravillosa, no solamente la fruta, y Raulí, aunque hay otras también, y exóticas hay varias, por ejemplo el liquidámbar, es una especie que en sí no tiene una madera tan valiosa, pero se usa como un sustituto del nogal. El fresno, una madera increíble, con grandes aptitudes tecnológicas, como les decía, el nogal común, nogal negro, castaño, el tulipero,
Hemos usado también dos alisos que pueden usarse como en sí para producir madera, pero también como especies secundarias, porque ayudan a la formación de las otras especies. Vamos a ver algunos ejemplos y que fijan nitrógeno. El cerezo común, el cerezo americano, varios robles de la familia de los quercus, roble americano, roble rojo, roble, el encino. Eh, Secuoya, y luego hay unas especies que son como, se llaman esporádicas porque se dan muy poco en los bosques, entre ellas, por ejemplo, el peral silvestre y el sorgo, Sorbus terminalis, que es este que yo les decía que puede venderse en 10.000 dólares el metro cúbico. Y el pino spinea, les puse el pino piñonero, que en realidad no tiene una madera tan fantástica, es como casi cualquier pino, parecía el radiata, pero que produce el fruto seco más caro del mundo. Entonces también uno lo puede manejar por un objetivo combinado o como complementario para generar un ingreso anual, que es uno de los problemas que tenemos en el mundo forestal, sobre todo con los pequeños y medianos propietarios. Entonces, ese ingreso anual permite que vivan, ¿no? No tienen que esperar 15, 20, 30 años para poder obtener su ingreso. Entonces, en una primera fase, piensen ustedes que estábamos en un mundo en el cual había pino, prácticamente puro pino, y algo de eucalipto. Y entonces en una primera fase ya era muy disruptivo decir, ya vamos a diversificar cantidad de especies. O sea, vamos a probar nuevas especies. Y en esto se probaron numerosas especies. Yo aquí les pongo algunos ejemplos. Le he puesto muchas fotos para que no se aburran, pero la idea es que vean, por ejemplo, alternativas. Secuoya, esta es una especie de una madera muy liviana, hermosa, rojiza, de 17 años. Esto es en la sexta región. Castaño, a los 19 años, esto es cerca de Loncoche, esto es, creo que es décimo. Raulí, también de 19 años. Todo esto son plantaciones puras, estamos hablando de plantaciones puras, especies distintas. Cerezo común, de 19 años. Cerezo americano, de 6 años. Liquidámbar, a los 21 años, acá ven en esta foto. Además, liquidámbar, ustedes ven que se usa mucho en términos decorativos, entonces hay ciertas especies, o sea, ciertas plantaciones que uno puede hacer cerca de casas o de caminos, en los cuales si ustedes lo incorporan en una plantación mixta, por ejemplo, les da un toque de una belleza maravillosa. En otoño se ponen rojas, muy lindas. El tulipero también tiene se usa mucho en parques y jardines porque tiene una hoja y una flor muy bonita. Entonces también uno puede empezar a combinar usos al incorporar estas especies. Aquí está el avellano chileno, que yo lo que les decía, esto es a los 15 años acá y a los 17 años, y esto es manejado con principios de arboricultura de calidad, en los cuales trabajamos a nivel de árbol individual y se va formando un fuste, y además el árbol va a producir sus avellanas en todo el resto de la copa. Entonces adentro tenemos un fuste y afuera tenemos un fruto, producción combinada. De pino piñonero, aquí les puse algunas imágenes de plantaciones en los últimos años. Es prácticamente la única especie que se está plantando en términos forestales, como una tasa como de 500 hectáreas por año. Llevan más de 4.500 hectáreas establecidas en distintos tipos de terrenos, desde el nivel del mar hasta prácticamente 2.000 metros de altura, y desde las plantaciones se concentran entre la séptima y el Maule y Biobío, Maule, Biobío, Araucanía. Puede ser más al norte, puede ser más al sur también. Y la idea en que estamos trabajando aplicando estos principios es para optimizar la producción de piñones, que aquí yo me salgo un poquito de lo que es la producción maderera propiamente tal, pero para que vean que el sector forestal no necesariamente y solo tiene que producir madera, sino que se puede combinar
o suplementar también desde este punto de vista que genera esta riqueza para pequeños y medianos propietarios que pueden vivir de una forma bastante mejor al implementar este cultivo. De hecho, hay varios estudios que han evaluado el impacto económico, socioeconómico de este cultivo en Europa, en Túnez, en Marruecos, en Líbano, en Turquía, y los impactos son muy grandes. Hay, por ejemplo, zonas en Turquía donde la gente vivía muy, muy pobre y al cabo de, no sé, 2, 3 décadas, son poblaciones que salen de vacaciones afuera del área, digamos, salen a tomar vacaciones, o sea, cambios totalmente muy impactantes. Y aquí estamos trabajando para intensificar el manejo en la práctica, considerando buenos diseños y mecanizando la cosecha, que además se hace en invierno, cuando hay mano de obra y las máquinas no están en uso, mejorando el material genético, haciendo selecciones y manejo desde el establecimiento. Y este manejo viene de la arboricultura de calidad, ¿ya? Entonces aplicado a una conífera. Aquí ven ustedes una poda de formación en los cuales se trabajan con determinados criterios técnicos, los cuales no vamos a hablar acá, por supuesto, pero están invitados a revisar material, tenemos libros, en fin, hay harto material al respecto. Bueno, entonces vimos plantaciones puras, vemos ahora plantaciones en hilera, que también son alternativas. ¿Sí? Uno puede establecer hectáreas, el equivalente en hectáreas a lo largo de caminos, a lo largo de cierres perimetrales de potreros en campos, y esas suman una superficie que no es para nada despreciable. En este caso, ustedes ven una plantación de álamos, estos son paulonias en Asia, esto es una mezcla con distintas especies. ¿Por qué? Porque aquí lo que se buscaba era cortar la continuidad del paisaje, ¿ya? Por razones que no voy a explicar acá, pero los propietarios querían que no hubiera un acceso visual al otro sector del campo. Y acá a la izquierda vemos producción de nogales en hilera. Esto es en Francia. Entonces acá realmente ustedes lo pueden aplicar con distintas especies y con distintos objetivos. Acá es un objetivo maderero, acá es un objetivo más bien decorativo. Bueno, en una segunda fase, ya cuando ya empezamos a hablar de más especies y se hizo menos raro eso, se buscó diversificar los modelos productivos. Diversificar más bien es decir, no es que está malo lo que se hace, sino que complementémoslo con algo que sea también valioso, ¿ya? No es, el mundo es muy variado, entonces estar centrado solo en una cosa al final no resulta lógico considerando la situación de nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos varias alternativas. Tenemos plantaciones agroforestales, donde se mezclan cultivos agrícolas con árboles forestales, por supuesto. Acá, por ejemplo, es nogal común asociado a trigo los primeros años, cerezo asociado a cultivos hortícolas. Pino piñonero asociado a papa. Aquí, en realidad estas son rotaciones que usan papa, avena forrajera, en fin. Pero aquí ven, y prácticamente desde el año 1 se empezó a hacer esto y tuvo solo beneficios para el desarrollo de los árboles, que ahora tienen ya cerca de 14 metros de altura. Muy bien, entonces durante los primeros 8 años, hasta que la sombra lateral no complica el cultivo, es una forma de generar un ingreso anual hasta que empiece la producción de piñones prácticamente. En este caso, tenemos un cultivo que se puede entender como silvopastoral, que en el fondo es una plantación mixta para producir madera de alto valor, en este caso 14 años, de castaño, cerezo, encino y roble rojo, que como ven ustedes está bastante separado. ¿Para qué? Para producir pradera, que el propietario cosecha y le da a su ganado para alimentación. También esto manejado con podas, de formación, de levante, en fin, con técnicas que permiten o más bien facilitan el desarrollo de un árbol con las mejores características.
Luego tenemos las plantaciones mixtas. Aquí me voy a detener un poquito más, pero en el fondo, aquí ustedes ven un ejemplo de un fuste, en este caso es un nogal, que está rodeado por arbustos. Y estos arbustos lo que hacen es que cambian, bueno, si están bien seleccionados los arbustos, por supuesto, y si está bien hecho el diseño en términos de la densidad de plantación y todo eso, hacen que se desarrolle un fuste limpio con pocas ramas y un árbol que tenga una densidad, una dominancia apical, que sea recto y con menos ramas y ramitas más delgadas para que deje menos nudo. Y aquí a la derecha ven un ejemplo de una plantación en lo cual podemos ver ya castaño, liquidámbar. Se fijan, acá hay otros como fresno, pero ustedes ven que el aspecto de esto es muy distinto al de una plantación forestal tradicional, pura, por ejemplo, de un pino. Es hermoso. Y las plantaciones mixtas tienen varias, varias bondades. Primero vamos a hablar de la flexibilidad. Y aquí lo vamos a ejemplificar con una plantación mixta súper simple, solo dos especies principales, en este caso nogal, verde y cerezo, ¿no? Entonces, esto asociado es una combinación que funciona bastante bien. ¿Y qué puede pasar en el desarrollo? Los árboles crecen y hasta que se topan las copas y hay que empezar a ralear. Y yo tengo varias opciones. Yo puedo seguir con mi plantación mixta, que es esta opción, pero digamos que estoy en un sector en el cual hubo un ataque de cáncer bacteriano y me parece que el cerezo no es una buena opción. Puedo sacar el cerezo y sigo solo con los nogales. O puedo seguir solo con los cerezos, por ejemplo, si los nogales han tenido un menor desarrollo o han sido atacados por fitóftora. En fin, puedo a este punto decidirme por uno u otro y seguir con una plantación pura. Pero también puedo seguir con una mixta, más años en la rotación, y esta habilidad de poder seleccionar una u otra o seguir con ambas lo puedo hacer hasta el final. Entonces realmente me da una cierta flexibilidad en el tiempo de decidir y de además elegir la que se ha desarrollado mejor. Esta flexibilidad además me permite adaptarme más a los cambios en los suelos. En Chile los suelos pueden cambiar, uno se mueve 2 metros y tenemos un suelo diferente. Y si ustedes se fijan de lejos en los cerros, cuando ven las plantaciones, hay lugares donde los árboles están muy grandes y otros sectores que se ven chiquititos, medios pelados. Eso es porque a las especies, o sea, los cambios en los suelos afectan de manera distinta a las especies. Y, por ejemplo, aquí yo partí de una plantación un poquito más compleja, en la cual yo puedo claramente, como dijimos antes, eh, me puedo ir y dejar una plantación con una especie o con la otra o con algún grupito de especies distintas, pero lo que generalmente pasa es que en un sector se da mejor una especie y en otro otra. ¿Por qué? Por los cambios de suelo. Y esto lo podemos ver ejemplificado aquí. Esta partió como una plantación mixta de castaño con un ciprés, ¿ya? Y en un sector predominó el ciprés solo, se dio mucho mejor el ciprés, en otro mucho mejor el castaño. Y en una zona intermedia, en que los dos siguieron hasta el final, siguió la mezcla con unos efectos sobre la calidad del tronco, o sea, se fijan troncos largos, rectos, con muy poquitas ramas, lo que facilita también el manejo hasta el final de la rotación. Entonces, algunos beneficios que muestra bibliografía, por ejemplo, el pino oregón asociado al liso rojo, mayor, o sea, un volumen 10% mayor que cuando se cultiva en puro. Nogal con cerezo, ganancias en diámetro y altura del 50%, y si se agregan algunas especies que fijan nitrógeno, como alisos o eleagnus, puede ser superior hasta el 80%, incluso más. Especies de rápido crecimiento, por ejemplo, eucalipto con aroma australiano, 25% de ganancia en altura, 28% en diámetro a los 5 años respecto a la plantación pura.
Eucalipto con albicia, que son especies usadas en algunos otros sectores, ganancias en altura de 63% y 55% en diámetro. Ataques parasitarios observados más fuertes en las plantaciones puras que en las mixtas, y por lo tanto, y cuando se afectan, además tienen una menor intensidad en la mezcla. Y lo que decíamos, individuos más rectos y diámetros de las ramitas más delgados. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una plantación de un abeto puro, y esto hasta los 50 años, y asociado con una fijadora de nitrógeno, o sea, muy simple, dos especies. Pero ustedes ven que estas ganancias que decíamos en las etapas iniciales, en altura, en diámetro, en este caso es altura, se han mantenido, pero se mantienen por el tiempo, incluso las diferencias aumentan. Entonces son cambios que son permanentes y crecientes, son beneficios que realmente afectan toda la rotación. Esto es un ejercicio que se hizo de una comparación entre una plantación pura y mixta de nogal común, ¿ya? Y que ejemplifica un poco el impacto en la calidad de la madera que se obtiene. En una plantación pura, bien manejada, pensamos, por ejemplo, un 10% de producción de trozas foliables, que son esas que vimos al inicio, 20% de aserrables de calidad 1, 35% de calidad 2 y 20% de calidad 3. ¿Qué pasa en la mezcla? Aumenta el porcentaje de la madera en las calidades, en las categorías de calidades de mayor precio. Es lo mismo que si ustedes van a, cuando se usa un animal, no todo es filete, no todo tiene el mismo precio. En los árboles pasa igual. Hay una parte que va a leña, otra parte que va, en fin, a distintos usos, pero la distribución cambia y por lo tanto eso tiene un impacto en el TIR y en el VAN, en la evaluación económica también, que es relevante. Aquí algunos ejemplos. En fresno, mayores incrementos diamétricos en las mezclas. Esto está la mezcla, estas son comparaciones entre plantaciones puras y mixtas del 15%, menor presencia de plagas y enfermedades, es significativo, y mayor facilidad en el manejo. Es necesario podar menos, las ramitas son más delgadas, así que, ¿y qué es lo que se ve acá? Una diferencia entre la altura, no hubo mayor diferencia, pero en el diámetro sí, ¿ya? Y aquí vemos que, de dónde vienen estos datos. Esto a los 12 años, este fresno puro. Se fijan que hay individuos medio torcidos, bastante, no sé si se alcanza a ver acá, pero muchas conchuelas. Ahí están las conchuelas. ¿Se fijan? Esto es una plaga. Y en el fresno mixto que está a continuación, digamos, lo único que cambió es que aquí se incorporó Quercus falcata. La diferencia es muy grande. Los troncos son mucho más rectos, el manejo es prácticamente igual, ¿eh? Entonces ustedes ven realmente una ganancia solo por la asociación. La igualdad de terreno, igualdad de manejo, eh, eh, y no hubieron diferencias en las alturas porque en realidad se manejan, en este caso, con altura se decapitan para formar copa, entonces por eso no había diferencia en altura, pero en diámetro y en calidad, en rectitud, en rama, bastante grande. El roble rojo americano, por su parte, no mostró diferencias en los diámetros, pero en los rodales mixtos la altura más que se duplicó y por lo tanto se reduce el periodo destinado a formar la troza, eso que nosotros llamábamos la etapa de formación de la calidad. ¿Se acuerdan? Esa fase 2. Ahí está. Aquí tenemos el roble puro, acá, y el roble mixto. Esto es a los 11 años y esto es a los 11 años, pero después de haber eliminado el aliso que se le puso intermedio. ¿Se fijan? Es una ganancia interesante con un manejo simple. El castaño. Aquí en algunos de los ejemplos, en la mezcla, mayores crecimientos en diámetro, en altura, mejor estado sanitario, mejor forma del tronco
Y lo que es re importante, por ejemplo, en castaño, en algunos robles, es que salen menos brotes epicórmicos, son esos brotecitos que salen de acá, del fuste, si ustedes cuando podan o ralean y le entra luz al fuste, son hiperreactivos a la luz, entonces se llenan de brotes. Esos brotes que los llaman como escobilla mamadera, esos brotes dejan marcas en la madera y deterioran la calidad, ¿ya? Y además se reducen las bifurcaciones, lo cual mejora la calidad. Acá tenemos nosotros un castaño a los 15 años en plantación mixta. Y bueno, algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho, los cuales ustedes pueden acceder si quieren más detalles científicos. Esto sobre el cerezo común. Vimos que las especies acompañantes pueden jugar un rol importante en su cultivo, que es necesario seleccionar, tanto las especies principales, que son las que se cosechan al final, como las secundarias, que son las que ayudan, y que hay que considerar sus características de crecimiento, su requerimiento ecológico y condiciones del sitio. Eso es bien obvio porque no es que uno mezcla cualquier cosa con cualquier cosa y se obtiene un buen resultado, sino que hay que hacerlo con una cierta ingeniería, como son las raíces de una especie, de la otra, y ver que se mejore el aprovechamiento del sitio, por ejemplo, que sean compatibles. Y aquí obtuvimos ganancias en altura hasta 28%, en diámetro hasta 35% respecto a las puras, lo que se puede atribuir a varios efectos, a la presencia de fijadoras de nitrógeno y a la interacción misma de las especies. ¿Ya? Otro ejemplo de un estudio que hicimos en el 2019 sobre el nogal común, en los cuales vimos que hay diferentes mecanismos que explican los efectos según el tipo de plantación. Vimos que los beneficios en realidad fueron mayores cuando hubo menos manejo, cuando la intensidad del manejo es más baja, la naturaleza hace lo que el hombre no hace, ¿ya? Y obtuvimos 78% mayor altura, 53% mayor diámetro en las plantaciones manejadas extensivamente, que es lo que yo les decía. En el fondo, ustedes usan elementos de la naturaleza para que los ayuden a hacer algo que ustedes quieren a través del manejo. También habían beneficios en la sanidad, menor presencia de una de las enfermedades complicadas del nogal, árboles más rectos, y por lo tanto, como conclusión es que los diseños tienen que tener en consideración el sitio y la especie, y la intensidad del manejo a la cual se va a hacer, ¿ya? Este es otro estudio sobre la mezcla del peral y el cerval de este Sorbus terminalis que le comentaba, en el cual vimos para ambas especies mayores alturas, 40 casi más de 48% y 53% mayor altura en ambas especies. El cerval, que es el que crece menos, es el que tuvo mayores beneficios de la mezcla, o sea, como que siempre favorece, menor manejo es favorecido, menor crecimiento es favorecido. Y que estas asociaciones, si se hacen bien, aumentan la probabilidad de obtener madera de alta calidad, de especies nobles, de maderas nobles, si se aplica un manejo adecuado de las especies acompañantes. Es necesario. Ustedes vieron en el caso del roble anterior tan bonito, en algún momento hay que cortar la especie acompañante, o hay que podar, en fin. Eso es importante también. Acá recientemente, este año publicamos este trabajo sobre castaño. ¿Qué vimos? Que en las plantaciones mixtas, a los 20 años vimos beneficios re importantes, incluyendo un estímulo en el desempeño de los árboles. ¿Y eso qué incluía? Mayores alturas, 10%, por ejemplo, una de las mezclas, que eran solo especies principales, pero respecto al monocultivo, 8,3% mayor que las plantaciones puras. El diámetro, 12,8% más que en pura. Y mayor volumen, si ustedes multiplican la altura por los diámetros, el efecto es más que lineal, 30%, sobre el 30% ganancia en volumen. Y
ustedes pueden ver que eso en términos de ingresos es muy alto. Hubo un mayor porcentaje de árboles con fustes utilizables más largos, en fin, la sanidad fue siempre buena y sobrevivencia también. Entonces tenemos, respecto al evaluar la arboricultura de cantidad versus la de calidad, a mayor intensidad, que obviamente es la arboricultura de calidad más intensa, tenemos incrementos diamétricos significativamente superiores, incrementos en altura incluso superiores al 90% mayores. ¿Por qué? Porque permite reducir mucho el periodo de formación de la troza. Y luego esa troza formada se consolida mediante este crecimiento lo más constante posible durante la rotación y también mayor calidad de la madera. Aquí fue un estudio que se hizo usando muchas especies y que se vio que hubo un aumento tanto en el incremento en altura, muy significativo eso que ustedes acaban de mencionar, y también en diámetro. En resumen, y para ir cerrando, la inversión en maderas de alto valor es interesante para varios mercados y existe esta alza continua del precio en los mercados internacionales. La arboricultura para producir maderas nobles es un modelo productivo factible en Chile y rentable para pequeños y medianos propietarios y pymes. Recuerden que, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho de propietarios que tienen, y no pocas hectáreas, por ejemplo, de pino. Si uno tiene 100, 200 hectáreas de pino, dicen, oye, yo he perdido plata porque al final para ganar la unidad, la ganancia por unidad de volumen por metro cúbico en el pino es muy baja y por eso las empresas que son exitosas a nivel mundial tienen millones de hectáreas. Para un pequeño propietario o un mediano propietario puede producir menos, pero como gana más, le resulta más rentable. Y bueno, las numerosas especies estudiadas muestran crecimiento satisfactorio, constituyéndose en alternativas productivas para el centro-sur de Chile. Con las plantaciones mixtas podemos obtener mayor crecimiento que las plantaciones puras, mejor sanidad y un manejo más simple, una calidad de madera mejor. ¿Y esto cómo lo evaluamos? Por ejemplo, árboles que no estén bifurcados, que tengan las ramas, que tengan un ángulo de inserción más abierto, que sean lo más horizontal posible y por lo tanto son más delgaditas, menos cantidad de ramas y más delgadas. Es importante hacer una buena selección de especies y de cómo asociarlas para favorecer el desarrollo, elevar la calidad de madera y reducir la intensidad del manejo, usando mejor los sitios, que es otra de las cosas que les mencionaba. ¿Por qué? Porque algunas especies tienen raíces más superficiales, otras más profundas, entonces en esta complementariedad se usa mejor el sitio, se obtiene más respecto a la plantación pura. Y si se planifican bien, algunos de sus componentes realizan funciones que en las plantaciones puras tiene que hacer el hombre. Por ejemplo, al incorporar especies fijadoras de nitrógeno, me facilita mucho la fertilización. Al incorporar ciertos arbustos, me facilita mucho la poda y el control de maleza. Y finalmente, que no existen recetas, sino que hay que usar mucho la inteligencia y la creatividad, viendo, interpretando lo que muestra la naturaleza para obtener un sistema productivo que dé beneficios al hombre y también que sea sostenible en el tiempo. Y estoy tratando de cambiar, pero... Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Verónica, muchas gracias. Gracias a ti por presentarnos los beneficios del desarrollo de plantaciones mixtas y todas estas cualidades que en el fondo también, o sea, nos llevan a nuestro objetivo final, si lo cuidamos bien, que es a la construcción con madera. Entonces, ahora bien, hice una recopilación, una pequeña recopilación de las preguntas, pero antes, para las personas que han preguntado, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter como Centro Nacional de Excelencia o SINUC.
por si desean compartir alguna captura de pantalla de esta actividad o, o nos desean etiquetar en nuestras redes sociales. Por otra parte, también nosotros contamos con una página web, nos pueden buscar como cenamat.cl. Ahí nosotros publicamos en nuestra sección de proyectos todos los proyectos desarrollados por nuestros investigadores, tanto de la línea de sustentabilidad y productividad forestal, como desarrollo de bioproductos y construcción con madera. También publicamos los artículos científicos desarrollados por nuestros investigadores. Entonces, bueno, pueden pasarse por nuestra página web para poder ampliar informaciones al respecto. Ahora sí, vamos con las preguntas que hemos seleccionado. Comenzamos con Michelle Sifontes. Verónica, ella nos pregunta, ¿qué tipos de productos caen dentro de aquellos más rentables de las distintas especies en el foco de la arboricultura de calidad? Adelante. Yo te diría que dentro de lo más caro son las chapas decorativas o veneers, que son las que yo les mostré. Esas tienen y eso se pueden usar en muebles, en decoraciones de interiores, tienen una serie de aplicaciones, son muy caras. E instrumentos musicales, yo le diría que eso son maderas extremadamente muy de nicho y de mucho valor. Y bueno, y muebles, claramente. Después hay otros que pero esos en general yo te diría que son los de mayor valor. Ok, Verónica, gracias. Espero que haya podido aclarar las dudas al respecto. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Cancino. Él nos pregunta, ¿tiene información de la cantidad de paulonia en Chile? Hace años escuché de unas plantaciones cerca de Talca. Sí, Adelante. hubieron unos proyectos de Paulonia, Rodrigo. De lo que yo sé, no se plantaron mucha superficie, porque la Paulonia es una madera que desde el punto de vista tecnológico se considera como perfecta y es de muy rápido crecimiento. Se cultiva mucho, por ejemplo, en Asia. Y es un poco complicada, el manejo es un poco complicado por dos razones. Primero, es muy sensible a las heladas y yo entiendo que por eso las plantaciones que se hicieron no llegaron a buen fin. Y segundo, porque se desgancha fácil con el viento. Entonces hay que tener mucho cuidado en la formación del árbol para formarle una estructura que resista más al viento en los sectores ventosos o evitarlos, digamos. Y el manejo más simple que hay es bien simple. El manejo mejor y más simple. Tú plantas y se empieza a desarrollar este arbolito. Y lo que se hace es se corta abajo y rebrota. ¿Y qué haces tú? Seleccionas un brote. Y ese brote en un año puede hacer 4 metros de altura, 6 metros de altura, te queda formado al tiro. En algunos sectores en los cuales el desarrollo no es tan bueno, incluso lo hacen 2 años consecutivos. Se corta 2 años, pero en un año se recupera y se forman estructuras de árbol muy interesantes. Pero eso tiene sus complicaciones. Todas las especies tienen como todos los seres humanos, tenemos nuestras particularidades, las especies forestales también. Así que eso es lo que te puedo decir de la paulonia y yo entiendo que por eso no se cultivó más, pero es una especie fantástica, por ejemplo, para usar en plantaciones en hileras o en sistemas agroforestales. Tiene una hoja gigante, cae y se descompone muy rápido, entonces tiene muchas características para combinarse en sistemas agroforestales. Gracias, Verónica. Espero, Rodrigo, que haya sido de bastante provecho esta respuesta. Ahora vamos con las preguntas de Ricardo. Ricardo, no aparece apellido, pero Ricardo hace dos preguntas. Verónica, voy a leer primero una, la respondes y luego voy con la otra para que no haya confusión, ¿vale? Vale. Ok. ¿Qué características de las especies se estudian para analizar su idoneidad para establecer plantaciones forestales mixtas?
porque las especies compiten por los mismos recursos en un sitio. Mm. Esa es la mirada tradicional de la competencia. Al final, todos los estudios que se están conociendo más con los hongos, con los árboles, con los microorganismos, es más un sistema de colaboración. Y en realidad se ha probado que los sistemas más diversificados colaboran más y por lo tanto son más exitosos, son más resilientes. Eh, no sé si tú eres forestal, pero eso en general se estudia y se enseña mucho el tema de la competencia. Entonces tenemos esta cosa de la competencia por luz, por agua y por nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Primero, el tipo de característica del árbol. ¿Requiere más luz o menos luz? ¿Soporta más sombra o menos sombra? ¿Ya? Eso nos va a dar una indicación de lo que ese árbol necesita. ¿Cómo es su sistema radicular? Hay árboles que tienen raíces superficiales, otros intermedios u otros muy profundos. Entonces, si tú juntas dos especies muy simples, una con una raíz superficial y otra con una raíz profunda, ¿qué vas a tener? No vas a tener competencia porque van a usar distinta parte del sitio, del sustrato. Y si a eso le sumas una buena compatibilidad superior, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que se va a obtener más del sitio, vas a obtener más volumen del cultivo de las dos especies que si tuvieras solo el cultivo de una de ellas. ¿Por qué? Porque se usa mejor el sitio. El sitio es más que una cierta porción de suelo o de vuelo, digamos, ¿ya? Lo otro que yo no expliqué, porque claramente no hay tiempo, esto se puede hacer en muchas horas, podemos empezar a profundizar más, pero por ejemplo, en las plantaciones mixtas, uno de los fenómenos que ocurren es lo siguiente. Los árboles tienen una actividad biológica y dentro de su actividad biológica las raíces producen exudados, que serían sus desechos, ¿ya? Y hay especies que son totalmente tolerables a sus propios residuos, pero hay especies que son totalmente intolerantes a sus propios residuos. Y que cuando, por ejemplo, tú haces una plantación de una especie intolerante, llega a los 20, a los 30 años, cuando ya el suelo está lleno de sus residuos, se mueren. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Va a la raíz y crece en un sector que está, digamos, virgen para ella, que no había aprovechado la raíz. La usa, crece, se desarrolla, bota los exudados y se mueve a un nuevo sector del suelo. Cuando eso ya se copó, está todo con ese residuo, esas plantas se mueren. Son las menos, pero existen. Pero en general, esos residuos son tóxicos para la propia especie en algún grado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú tienes dos especies? Muy simple, te digo un esquema muy, muy, muy simple. Lo que para una especie es su desecho, tóxico en alguna medida, para la especie del lado que tiene sus raícitas ahí, es un abono, es materia orgánica. Entonces llega la otra especie y se va ahí y usa esa materia orgánica como un abono y al usarla la transforma. Y al transformarla, la limpia de la toxicidad que era para la especie original. Entonces, hay muchos mecanismos y hay muchos que no se conocen que operan y que te juegan a favor de la asociación, ¿ya? Y para saber qué asociaciones usar, bueno, uno puede usar el conocimiento, claramente, pero observar la naturaleza te va diciendo mucho. La naturaleza siempre está enseñando. Entonces, si tú miras, vas a poder aprender muchos beneficios o muchos factores que te van a ayudar a hacer esta mezcla. Creo que respondió. ¿Cuál era la segunda? Listo, la segunda yo creo que ya usted la respondió, sin embargo, bueno, voy a mencionarla. Eh, y lo último, si ve en la gran industria forestal la idea o las ganas de diversificar sus plantaciones comerciales a nivel rodal, y si considera si es necesario o no. Em, yo creo, Rodrigo, ¿no? Eh, no veo
no veo mucha disposición, pero yo creo que eso tiene que ver con el core business que se llama. Por ejemplo, si una empresa hace celulosa, tiene que producir la madera para hacer funcionar esa planta, que necesita una cantidad de millones de metros cúbicos y que tiene un objetivo específico, ¿ya? Entonces, yo más bien que decirte que esos sistemas se modifiquen, eh, probablemente eso se va a modificar igual con los efectos del cambio climático, pero más que eso se modifique, es que tenemos que enriquecer el sector forestal. Más que decir que ellos no existen o que esas especies no, o que ese modelo no, es decir, eso puede coexistir con otros modelos y con otras especies. ¿Por qué? Porque hay muchos terrenos de vocación forestal, muchos terrenos que van a quedar desocupados por la migración de la fruticultura al sur, hacia el sur con el cambio climático, que podemos usar. Entonces, y distintos actores socioeconómicos que pueden preferir otro tipo de sistema productivo. Entonces, más que decir que eso se termine o que eso no sirve, es como decirte, eliminemos las plantaciones de manzano porque usan mucho, por ejemplo, muchos pesticidas, ¿no? Porque la sociedad requiere manzanas. Todos comemos manzanas, son sanas para la salud. El mundo requiere madera, requiere pulpa, nuestra sociedad y el mundo en general, y nosotros exportamos mucho de esos productos. Entonces, eso es una labor re importante. Lo importante es que ellos lo hagan de la mejor forma posible, y eso es factible, y eso se está logrando a través de las certificaciones. La gran industria en Chile se ha certificado FSC, lo que garantiza que hay un estándar técnico que cumple con mínimos de elevado requerimiento. Pero más allá de eso, hay muchas otras cosas. Y eso es lo que yo quería transmitirle hoy día con esto, así como un poquito de viento en la cabeza y decir, eso existe y es valioso, pero aparte de eso, podemos hacer muchas otras cosas. Y ese sería lo que a mí me gustaría que se llevaran a la casa como un mensaje final. Así es, Verónica. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Por un tema de tiempo, tenemos que acortar estas preguntas, pero las personas que quedaron por responder, los invito a que nos escriban en nuestro correo electrónico contacto@cenamat.cl, y desde ahí nosotros vamos a estar respondiendo sus inquietudes. Bueno, la última pregunta, Michelle Sifontes. ¿Cuál es la diferencia entre la silvicultura intensiva y la arboricultura de cantidad? Verónica, adelante. Puede ser una diferencia sutil si tú quieres, pero las arboriculturas es un cultivo netamente artificial, como que podría ser una plantación de manzano, como te decía, ¿ya? Y ahí, entre ambas dos, hay como una diferencia en la intensidad. La silvicultura, en general, se aplica a los bosques nativos y puedes hacerlo en la plantación cuando se incorporan otros usos. Acuérdense que está la multiuso, que es también que presten otro tipo de servicios ambientales, que lo hacen, los árboles lo hacen, pero en el diseño de la plantación, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una plantación para captura de carbono, todos los árboles capturan, pero si yo quiero hacerlo y declararlo, tengo que seguir ciertos pasos para que eso se me reconozca y yo poder acreditar ese carbono acumulado. Entonces, hablamos de silvicultura cuando yo hago un manejo, digamos, más integral, más orientado a producción, en este caso de madera y de otros usos, cuando estoy buscando que eso permanezca en el tiempo. En la arboricultura es lo mismo que con el cultivo de almendro, no sé, yo lo planto y la variedad ya no está más en uso en el mundo, no sé qué, la corto y lo cambio por trigo. En el tema de la silvicultura, eso es menos evidente, es más de arboricultura, es un cultivo que se establece y desaparece. Y en la silvicultura es más una continuidad y una multiplicidad de bienes y servicios producidos. No sé si queda claro. Vale, muchísimas gracias, Verónica. Nuevamente agradecemos, bueno, yo
Jessica Drinot, en nombre de todo el equipo de comunicaciones y del centro, agradecemos tu participación y también la participación de todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Quisiera acá compartirles, denme un minutito, por favor. Mm, no, bueno, les iba a compartir eh, como que la dirección de nuestras redes sociales, pero nada. Agradecerles infinitamente por su participación y por profundizar en la cadena de valor de la madera. Entendemos que todos los eslabones son sumamente importantes para lograr una construcción en madera en altura, sustentable, eficaz. eh, y bueno, esa es una de nuestras metas. Los invito desde ya a que se conecten, a que estén con nosotros, continúen en esta campaña de divulgación científica. Como les había comentado antes, nosotros no solamente vamos a abordar el tema de sustentabilidad y productividad forestal, sino también el desarrollo de bioproductos y todo lo relacionado a la construcción con madera. Eso será ya en los últimos 4 meses de la campaña. Les recuerdo que vamos a estar conectados en esta campaña, vamos a estar trabajando continuamente hasta abril del año que viene. Entonces, bueno, si tienen colegas, si tienen compañeros de trabajo o amigos interesados en los temas, los invito a que compartan el link de inscripción para que reciban periódicamente todos los viernes las infografías, el material de apoyo técnico, que está avalado por nuestros investigadores y expertos reconocidos nacional e internacionalmente. Em, Vamos a estar haciendo también una vez al mes estos webinars con diferentes expertos, invitados especiales. Y bueno, eso. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, como les había comentado, en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter como Centro Nacional de Excelencia o SIN-UC. Bueno, nos vemos hasta la próxima entrega. Antes de que se vayan, por favor, el viernes que viene vamos a publicar un artículo, el cual les va a llegar a su correo electrónico, sobre todos los temas que conversamos durante el mes de agosto. Entonces, quédense atentos y bueno, sigan invitando a sus colegas, a otras personas, ¿vale? Entonces, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Verónica, nuevamente y nos vemos en un próximo enlaces. Adiós.